Y quiero pedirle un favor, incline ahí su rostro donde está. Y dígale al Señor: Dios mío, enséñame. Dígale al Señor así: enséñame. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, enséñanos. Enséñanos tu santa palabra, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Enséñanos. Dígale al Señor esto: enséñanos tu palabra. Háblame tu palabra, Señor Dios, y dame tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo la recibo en fe y con agrado en el nombre santo de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Bien, entonces quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en el libro de Amós. Amós 8, versículo 11. ¿Listos? Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Esta enseñanza la he titulado Sed de la palabra de Dios. Sed. Diga conmigo la palabra sed. 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 Amén. Y viendo los tiempos que hemos tenido, es difícil no pensar en la sed. Es difícil. Nosotros tuvimos un tiempo de bastante calor. Yo sé que el calor es parte de la naturaleza del clima de Barranca, ¿sí? O sea, es parte del paisaje. O sea, nosotros no podemos pedirle peras a un olmo. Nosotros no podemos pedirle que aquí Barranca esté con el clima de, por ejemplo, de Pereira o de Pasto, que es más fresquito. No podemos. El clima es el que el Señor nos concedió y es el que a diario ni siquiera lo miramos. Nosotros salimos y caminamos, vamos a hacer nuestras vueltas y ni siquiera miramos qué temperatura es. Vamos y trabajamos, vamos y compramos las cosas, tal. Ya cuando comienza a bajar o cuando comienza a subir, comenzamos a decir: uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Sí o no? Y entonces, por ejemplo, una temperatura de 37 es algo usual de pronto un domingo. Sí, domingo, ahorita digamos que al mediodía haga 37, 36. Y digo, sí, es una temperatura para salir de paseo. Vamos a la piscina. ¿Sí o no? Pero 36 todos los días. Como dice un refrán, se puso el café a 50. ¿Sí? O el otro lado de la tabla, cuando baja mucho. Usualmente las temperaturas aquí son 32, 33, 34. Y eso es normal para nosotros. Pero cuando no sube de 30, dice: qué frío el que está haciendo. ¿Cierto? Como decía la hermana Melissa, eso no se quiere uno levantar de esa cama. ¡Qué frío! ¿Sí? Pero en el caso del calor que nosotros padecimos, comenzaron a haber incendios. Incendios por la temperatura. Los animalitos iban buscando a los lugares a donde no se querían acercar. De pronto, un ave que no se ve en un barrio, buscando de pronto se paraba en el techo de las casas buscando si no había de pronto un lavadero con agua para llegar y refrescarse y tomar agüita. Los zorros buscando a ver si una persona les daba agüita. Un zorro que no se le acerca a una persona.
y de pronto mirándolo a uno como si fuera como un perrito mirándolo a uno. Los pajaritos tocando las ventanas para que salgan y les den agua. Eso no se había visto. Sed, sed. Los búhos de la altura, allá donde están los frailejones, lo lograban rescatar de esas llamas, y el animalito ya para morirse, y de pronto comenzaban a echarle agüita y darle agüita, recuperaba el aliento. O sea, esa es la sed, hermanos. Sed. Y que digan, y con esas temperaturas comenzaron a decir, va a haber racionamiento. Y ahora ahí sí uno dice, racionamiento en Barranca. Uno no duerme sin ventilador. Uno tiene que bañarse bastante. Uno necesita tomar agua. ¿Cómo así que racionamiento? Entonces ya uno comienza a mirar la sed. ¿Cierto? La necesidad de agua se hace. Y entonces comenzó el clamor al cielo: Señor, ten misericordia y manda la lluvia. Manda la lluvia. Pero aquí nos encontramos con una sed diferente. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Sed de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Esta sed Dios la manda a un pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces, como no quiere escuchar la palabra de Dios, va a querer escuchar la palabra de Dios, sí o sí. ¿Dónde hablan la palabra de Dios? ¿Dónde dan testimonio de la palabra de Dios? Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Mire lo que dice el versículo 12, por favor. Dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Miren los tiempos. Miren los tiempos. Cada uno quiere encontrar su propia palabra. Usted ve mucha publicación, mucho mensaje, pero no ve palabra. Y la gente dice: yo no quiero esos mensajes, yo quiero palabra. Y hay gente que busca brujos, que busca gente animadora, gente que entusiasma, motivadores, y ninguno de ellos tiene palabra. Mire, hay congresos de motivación y tipos diciendo una cantidad de frases bonitas, y ninguna de ellas es la palabra de Dios. Cuando usted busca videos cristianos, hay sectas que compran espacios comerciales para salir en esos videos cristianos, para parecer que son cristianos, pero no, son sectas. Y no ofrecen la palabra de Dios. A un amigo, a un conocido de hace años, él estaba comenzando en el evangelio y llegaron unos tipos de una secta y lo invitaron y comenzaron a hablarle de las leyes de su religión, y él decía: ¿y la Biblia? Y él comenzaba: ¿y la Biblia? Y le decían algo: ¿y la Biblia? Y él respondía: ¿y la Biblia? Y le dijo: no, es que tenemos otra Biblia. Mire, si ustedes aquí me enseñan la Biblia, yo me voy. Y se fue. Porque allá no había palabra del Señor. Amén. ¿Sabe dónde está la palabra del Señor? Ahorita les digo. Miren lo que dice el versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas
y los jóvenes desmayarán de sed. Y no sed de que voy a conseguirme una agüita en la tienda. Ay, no, está cerrada. Voy a la de más allá. Ay, ¿qué será que está haciendo? ¿Sí? No. Y es que tienen una ansiedad y una palabra de Dios. Necesito una palabra de Dios. Usted imagínese los países donde persiguen la fe, donde compartir el evangelio se castiga con la muerte. Los creyentes tienen sed de la palabra de Dios. Una porción de la escritura la desean como usted y yo desear ir a comer ahorita el almuerzo, como desear en medio del calor una botella de agua. Ellos dicen: ¿a qué hora llegará el contrabandista con las Biblias? ¿A qué hora llegarán la señal? Porque ellos buscan señales para ver mensajes de la palabra. Digo, ¿a qué hora será el mensaje de la palabra? Y tienen que escucharlo a horas que los vecinos no se den cuenta y que la seguridad estatal no se dé cuenta. Y apenas sienta que viene un camión del ejército, tienen que apagar todo, porque el camión del ejército está buscando la señal. ¿De dónde están recibiendo esa señal? Y si lo encuentran, primero la golpiza que le dan en la casa, luego la que le dan bajando hasta el camión, la que le dan luego en el camión, la que le dan luego en donde lo encarcelan, por escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí entienden, hermanos, esto? Sed. El asunto es que usted y yo sí tenemos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero tanto acceso a la palabra de Dios nos volvió personas sin apetito. ¿Qué quieres hoy? No sé, me provoca un salmo. Estoy como desganado, un salmo de pronto. Ay, no sé, de pronto voy a ver si me leo un versículo de los profetas. A ver si me animo. O sea, agarramos un desgano por la palabra de Dios cuando vemos que en el mundo hay una sed por la palabra de Dios. Amén. De pronto tenemos sedes por otras cosas. Sí, de pronto queremos es oír otros mensajes. No es que allá en la Guarellana dan mucho palo. Allá dan mucho palo. Allá el pastor vive hablando que la fornicación y que el adulterio. No. Yo quiero escuchar algo que me anime y que me hable cosas bonitas. Hermanos, hay veces la palabra viene con fuego. Hay veces la palabra viene con un mensaje duro para animarnos a cambiar. Hay veces la palabra viene con un mensaje suave para consolarnos. Pero la palabra nunca vendrá como nosotros queramos, sino como la necesitemos. Y esa es la palabra que nos va a saciar. Amén. Mire, a usted no lo va a saciar una palabra bonita que no lo aliente al cambio. Por ejemplo, una persona atada a la pornografía, que no puede mirar a las mujeres de una manera decente. Una palabra que le dice: así dice el Señor, yo te amo así como estás. Se siente como la cosa más cochina de la tierra y dice que Dios lo ama así como está. Esa palabra no le sirve. ¿Sí? De pronto el Señor es un pegón en la casa. ¿Sabe qué es un pegón? Que coge a la mujer de saco de boxeo para practicar boxeo y golpe con codo y rodilla, y luego si la logra tumbar, entonces para practicar golpe de pie. Un pegón, un abusivo. Y que venga y le diga: así te dice el Señor, te amo, me gusta como eres. Esa es una palabra que no necesita escuchar. Amén. Una persona que está pecando necesita escuchar: arrepiéntete.
Amén. De tus pecados y vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia. Amén. Una persona que se quiere suicidar no necesita escuchar un tablazo como el que les acabo de decir. Necesita escuchar una palabra que le diga: usted vale y es importante para Dios. Dios lo ama. No disponga de su vida así como lo piensa hacer. Una persona que tiene confusión con su vida sexual no necesita una palabra que le endulce el oído. Necesita una palabra que lo afirme en la creación del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la palabra que nos va a saciar es la palabra de Dios. La palabra de Dios al momento, y también la palabra de Dios inoportuna. La palabra de Dios que necesitamos oír y la que no necesitamos oír. Igual la palabra de Dios. Amén. Entonces, entendiendo esto, hermanos, estas personas buscan resolver su problema de encontrar la palabra de Dios en donde quieran encontrarla y no la encuentran. Pero Dios quiere darnos su palabra. No es de nuestra propia intención que vamos a conseguir una palabra que nos aliente. Como la historia de esta persona que le gustaba abrir la Biblia y que decía que de donde saliera ese versículo era para él. Y llegó un día, abrió la Biblia y puso el dedo y dijo: Dios, que esta sea tu palabra. Y leyó y decía: y Judas se ahorcó. Dijo: no, eso no puede ser palabra de Dios. Entonces llegó y vio y volvió y abrió la Biblia y dijo: Señor, donde yo ponga el dedo, esa es tu palabra. Y decía: ve y haz tú lo mismo. Entonces dijo: no, eso es imposible, voy a abrirle en otra parte y voy a poner el dedo. Y Tania abrió y dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, la Biblia no es para eso, no es para esos juegos. O sea, usted necesita un estudio ordenado de la palabra de Dios. Eso se llama discipulado. Diga conmigo: discipulado. Amén, hermanos. O sea, nosotros no estamos en tiempo para jugar a la lleva con la palabra de Dios. Hermanos, el miércoles tenemos enseñanza de la palabra de Dios y uno persiguiéndonos. Hermanos, ¿quién quiere que vayamos a la casa para compartir la palabra de Dios? Hermanos, y uno rogándoles y en otros lados muriéndose. No sé si les ha pasado cuando niños, que llega uno, les sirven la comida y uno pone esta cara: no se la va a comer. Ay, qué caras las que usted hace. Los niños en el África muriéndose de hambre y usted diciéndole: no, esa comida tan deliciosa. ¿Sí? Y uno pensando en meter esa comida en una caja y escribir para África. ¿Sí? Y resulta que con la Biblia pasa lo mismo. Nosotros tenemos aquí la Biblia. Si usted la puede comprar barata. Hay Biblias de 10,000 pesos, hermanos. No necesita usted gastarse 100,000 en una Biblia. Con 10,000 tiene su Biblia. O si no, usted descarga la aplicación en el celular y tiene la Biblia. Y en varias versiones. Pero tiene la Biblia. Y la puede traer a la iglesia. Amén. Y la puede leer en la casa. Amén, hermanos. Y nos pasa como los que desprecian la comida y no tienen en cuenta que hay otros que sí no tienen que comer. Nosotros tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos la disposición de aprender y de enseñar esa palabra de Dios. Pero hermano, si usted no tiene esa sed, va a ser difícil que usted crezca espiritualmente. Por no decirle que imposible. Amén.
Amén, hermanos. Mire, yo no me quiero quedar en este punto de que la sed y de que la persona no encuentra cómo saciar. Yo quiero hablarles de Dios que sí puede saciar. Amén. Ya les dije lo que pasa. Si hay desprecio de la palabra de Dios, viene la sed. Así como no la quisieron, después la van a anhelar y no la van a encontrar. Amén. Pero Dios envía una palabra de consuelo, una salida. Aunque Dios manda esta palabra para decirle, mire, póngase pilas, póngase pilas. También Dios tiene una respuesta. Miremos lo que dice Isaías 55, por favor. Versículos 10 al 11. ¿Listos? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén, hermanos. O sea, aquí tenemos la antítesis, sin lo contrario. Cuando hay sequía no se produce nada, el terreno es seco, duro, quebradizo. No sé si han visto esos lugares donde se ve la tierra como resquebrajada, como agrietada por la falta de agua. En ese lugar hubo agua y después se ve todo eso agrietado, seco. Allá no hay vida, hay muerte. Eso es lo que produce la falta de agua, la sequía. Pero aquí vemos a Dios diciendo que su palabra es como la lluvia, como la nieve que viene a hacer que la tierra produzca. Amén. O sea, lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida tenga un refresco y dé fruto es la palabra de Dios. Y es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que Dios dijo. Amén. No las palabras de un motivador. Hay una cantidad de filósofos ahorita diciendo cosas bonitas. Hay una cantidad de youtubers diciendo cosas bonitas, pero ninguna de esas palabras le va a ayudar a usted. Ninguna. Amén. Mire lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios da resultados. Dice, no vuelve a mí vacía. Cuando Dios dice una palabra, cuando usted lee la palabra de Dios, esa palabra que usted está leyendo no vuelve a Dios, no va a volver a Dios sin un resultado. Esa palabra que usted está recibiendo de Dios va a dar un fruto. Amén. Diga conmigo, da fruto. Amén. Esa palabra hace lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. La palabra es la voluntad de Dios. Nunca la palabra de Dios hará lo que yo quiera. ¿Sí? Mi hija, le voy a compartir esta palabra para que sepa que tiene que sujetarse a la autoridad del varón. Aleluya. Y llega la esposa, le contesta con otra palabra: mi hija, mire esta palabra para que sepa que tiene que amar a la mujer. Gloria a Dios. Y comienzan a tirarse plomo con la palabra. La palabra no es para eso. La palabra no es para eso. La palabra hace lo que Dios quiere. Amén. No lo que yo quiera. Amén. Porque si no, entonces toda la familia tirándose vainas. Esta palabra para que los hijos me hagan caso. Esta palabra para que mi papá no me la monte. No es que, no tal cosa. No. La palabra de Dios nunca es para yo tirarle indirectas a otro. ¿Sí? Y llega la novia y le dice:
Mejores son dos que uno. Ya comenzó a tirarle vainas para el matrimonio. ¿Sí? Pille que el pastor está diciendo que nos casemos, pille. ¿Sí? Sí, puede que sí lo esté diciendo. Tranquilos que eso también lo estoy diciendo. ¿Sí? Créame, no crea que no los vi. Pero la palabra de Dios no es para que sea lo que yo quiera. Dios tiene un propósito con cada palabra. Amén. También la palabra de Dios es prosperada en aquello para lo cual Él la envía. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra y te vaya bien. Esa es palabra de Dios para los hijos. Porque hay tanto hijo que aparece que ya que le están cortando la cabeza. Por eso, hijos, quieren que les vaya bien y sean prosperados. Honre a padre y madre. Y ya. Amén. O sea, porque nosotros queremos prosperidad, bendición, pero no queremos meternos con la fuente de esa prosperidad y esa bendición, que es Dios y su palabra. Así es imposible que haya crecimiento espiritual, amados. Amén. Mire, es la palabra de Dios en nosotros la que nos hace fructíferos, la que nos hace prosperar, la que nos hace dar fruto. Por eso, hermanos, un creyente no se puede contentar con la palabra que recibe el domingo. ¿Cuánto recibimos el domingo? 40 minutos de palabra, 1, 2, 3 versículos, 4 versículos. De pronto el pastor se inspiró y dio 10 versículos. Con eso usted piensa prosperar espiritualmente. Impensable. Impensable. O sea, usted el resto de la semana la Biblia la tiene así. Ni siquiera abierta en el Salmo 91. No. La palabra de Dios es viva y necesitamos leerla, recibirla, aplicarla, creerla. Y usted dice: no, yo no entiendo esto. Llame a los ancianos de la iglesia, llame a los hermanos para que digan: necesito que me disipulen. Amén. Mire lo que dice Mateo 4:4, por favor. Esto se lo respondió el Señor Jesucristo al maligno. Le dijo, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida a nosotros, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Mire, en tiempo de sequía era la lluvia la que le daba vida a la tierra. Y Dios usa esa alegoría. En medio de la sequía espiritual que hay en el mundo, solo la palabra de Dios puede dar vida a las personas muertas en sus pecados. Solo la palabra de Dios puede darle vida a cristianos que no han avanzado espiritualmente. Si usted lleva años de cristiano y no ha crecido, es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Amén. Si usted dice: pastor, yo me encuentro seco, es hora de volver a la palabra de Dios. Es como la lluvia que viene sobre la tierra. Es como la lluvia, la nieve que llega, refresca la tierra y hace que la tierra produzca, hermanos. Amén. Entonces es necesario que en nosotros haya ese anhelo por la palabra de Dios. Ahora, ya no se trata de un anhelo vacío que no puede ser satisfecho. ¿Dónde encuentro la palabra de Dios? Y son corriendo de un lado a otro, engañados. No, ahora tenemos una palabra que está al alcance. Y Dios en su palabra nos invita a desearla. Mire lo que dice el Salmo 119:97.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Dice, cuánto amo. O sea, la palabra de Dios se vuelve importante. No es una parte de nuestro, no es tan solo una parte de nuestro ser, es el fundamento de nuestra vida. Amados hermanos, que cuando a usted le pregunten un consejo, no responda con sus argumentaciones ni con su experiencia, sino con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mire, todos aquí tenemos dificultades. Aquí nadie se puede escapar y decir, no, pastor, yo me las sé todas, no tengo problemas. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Todos nosotros tenemos problemas, pero necesitamos ir a la fuente de las respuestas, a la fuente del gozo, a la fuente de las salidas, la palabra de Dios. Meditando en esa palabra nosotros encontramos una luz a lo que nos esté pasando. Podemos darle una respuesta a las personas sobre las adversidades que estén ocurriendo. Amén. La palabra. Miren lo que dice el versículo 131, ahí mismo. Versículo dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Imagínese esa actitud del salmista. Deseaba la palabra de Dios. Amén. La Biblia para muchos se vuelve un libro aburrido. Digo, ay, ese es el libro que toca llevar a la iglesia. Ay, qué jartera. Sí. Y la Biblia no es un libro aburrido. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Dios nuestro permanecen para siempre. Han pasado muchas filosofías y este libro sigue. Ha sido perseguido casi que hasta la quema de los textos. Y este libro está aquí y los perseguidores han desaparecido de la historia. Amén. Aquí está y esta palabra se va a cumplir, amados hermanos. Pero usted y yo debemos anhelarla en el corazón. Termino con esto. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Mire lo que dice, desead como niños recién nacidos. ¿Quién ha sido mamá recientemente? ¿O ha visto sus hijos? Cuando los niños son de brazos, los niños piden leche o leche y ya. Amén. Y ya es ya. Ya cuando crecen un poco y piden tetero ya o ya. Y levantan la casa al grito hasta que ¡pum!, le conectan el tetero. Y si es de buen comer, toca tener el otro listo, porque apenas siente el niño que se va a acabar el tetero y ya va a comenzar a llorar y ¡pum!, y le meten el otro. ¿Sí? Hay unos que son de buen comer. O sea, si el hombre es alto, si la señora es alta, ¿sí? No espere que el bebé sea de comer poquito. No. Inclusive, si el bebé es delgadito, no se asuste si traga más que un tigre. Pide leche y es ya. Y por eso dice, desead como niños recién nacidos. El niño desea y quiere y anhela su leche. Y así mismo como ese nené quiere esa leche, dice que deseemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa con esa palabra de Dios? Por medio de la palabra de Dios, usted y yo crecemos
para salvación. Amén. O sea que usted y yo no nos podemos contentar con la palabra del domingo, mis queridos hermanos. Ay, ¿y de qué fue la predicación del domingo? Ay, no sé, pero fue muy bonita. ¿Sí? De pronto el domingo vino, se sentó y solo se despertó cuando dijeron amén, hermanos. Y le preguntan, ¿y cómo está y cómo fue la? No, muy bien, muy bien. Se durmió cuando dije, hermanos, abran la Biblia, ¡pum! Y llegó, aterrizó de nariz. O sea, amén, eso pasa. Yo quiero decirles, amados hermanos, que no podemos contentarnos con un solo versiculito diario que abrimos en la casa. Voy a hacer mi devocional. Y abre y el versículo, y Jesús lloró. Y eso es todo lo que leyó en el día. No. Usted necesita leche espiritual para crecer. Usted necesita palabra de Dios para poder detectar los engaños. Usted dice, no, esto que está enseñando Juanito no es verdad. Sí, fíjese, hasta para eso. Si usted puede sentarse a ver una predicación por televisión y de pronto el predicador salió con un exabrupto, con algo que dijo, pero eso en qué parte de la Biblia está. ¡Pup! Más bien se pone a ver deportes. O sea, si usted no entiende la Biblia, se va a tragar la mentira entera. Amén, hermanos. Pero con la palabra de Dios usted puede discernir, identificar. De pronto llegó alguien, tocó la puerta y dijo, vengo a hablarle del reino de Dios. Se le prendieron las alarmas, este man es raro. ¿Sí? Vengo a darle no sé qué, y esto no. Entonces ya usted evita la contienda y dice, ¿sabe qué? Yo tengo fe en el Señor Jesucristo, confío en la palabra de Dios, que tenga buen día. ¿Ya? ¿Me copiaron? Necesitan la palabra de Dios para entender los tiempos. Amados hermanos, ¿usted sabe los tiempos que estamos viviendo? Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Mire, están enfrentadas las dos potencias trigueras del mundo, Rusia y Ucrania. Esas estepas, esos campos de cultivo de Rusia y Ucrania le dan de comer a buena parte del mundo. ¿Y qué pasa? Va saliendo un buque de Ucrania y un misil ruso. Va saliendo un buque de Rusia y un misil ucraniano. ¿Entienden? La guerra afecta también la comida y viene el hambre. Los muertos que quedan tirados en el campo de batalla y no los recogen, porque los soldados que ganan la batalla recogen a sus caídos, ninguno quedará atrás, y recogen a los de su uniforme, el resto queda y generando enfermedades. Entonces llegan las pestes. Sí, las pestes. Llega la persecución religiosa. Es que ustedes no nos apoyan, ustedes no sé qué, ustedes son cristianos, persíganlos. Hay persecución en el mundo contra los creyentes. Hay persecución. Entonces si uno no tiene la palabra de Dios, uno se enloquece ante tanta circunstancia. Pero con la palabra de Dios dice, vendrá el Señor Jesucristo pronto. Debo guardarme, debo anunciar su venida, debo hablarle a otro del mensaje de salvación. Amén. Amén. Y también la palabra de Dios se vuelve mi espejo. Porque la palabra de Dios me identifica como soy.
Y porque uno dice, bueno, yo soy buena gente, y la Biblia dice, mire tal página, ahí le estoy diciendo unas cuantas cositas. Ay, ese soy yo. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? ¿Cómo te llamas? Jacob. Y Jacob quiere decir el que hace trampa, el que pone zancadilla. Entonces Dios identificó a Jacob. Uy, sí, soy terrible. Dejó en la ruina al suegro. El suegro pensó que lo había tumbado porque le había hecho casarse con la hija mayor. Y resulta que cuando se dio cuenta estaba sin ovejas, ni cabra, ni ganado. Y ¿qué pasó? No, se lo llevó Jacob. Dijo que usted que ese era su salario, y pues todo salió como del color que usted le dijo. Lo dejó pelado, tumbado. Y solo hasta que se encontró con el Señor, él cambió. Entonces, ¿cuál fue la evidencia del cambio? Que se encontró de nuevo con su hermano Esaú y no lo tumbó. Jacob, sin cambio, se encuentra de nuevo con Esaú y vuelve y lo tumba. La gente dice, no, es que si no se hubiera encontrado con Dios, Esaú hubiera matado a Jacob. No, Esaú ya había perdonado a Jacob. Dijo, yo ya perdoné a mi hermano, extraño a mi hermanito. Tanto tiempo sin verlo, quiero verlo. Y que se lo encuentre sin cambiar. Uy, me lo encontré y volvió y me dio por la cabeza. No, se encontraron de nuevo como hermanos. Mi amado, usted y yo necesitamos la palabra de Dios para ser transformados. Y necesitamos la palabra de Dios para que nos marque el rumbo como iglesia. Amén. La visión de esta congregación es crecer y multiplicarse. Y usted es parte de esa visión. Eso no es saber con qué cuento va a salir el pastor para que venga gente. No, Señor. El asunto es que usted ha creído en Jesucristo. Y si usted cree en Jesucristo, entonces usted le va a hablar a otro de Jesús. Yo le voy a hablar a otro de Jesús. Le voy a mostrar lo bueno que Él ha sido conmigo. Le voy a mostrar cómo me ayudó. Le voy a mostrar cómo hizo un cambio en mí. Y lo puede hacer en Él. Y luego le voy a enseñar la palabra. Entonces necesitan la palabra de Dios para explicarle a otro el camino. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia este año? Este año la iglesia se va a meter con la palabra de Dios. Amén. Para crecer, para salvación, amados hermanos. Así que, amados, queridos, apreciados y estimados hermanos, vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Hable con Dios.